estoy emocionado en ver que al preguntar, ¿procede la suspensión? Me dicen que no y abren un capítulo de suspensión en el escrito. De verdad, no soy fan. Y los otros que me dicen, sí procede la suspensión, ¿y qué creen? No me ponen el capítulo de suspensión. Que la canción. Pero en fin, ni modo, son cosas que dentro de poco se van a ir cayendo ante ustedes. Yo califico primero viendo una y otra vez El silencio de los inocentes y escuchando a Vicente Fernández cuando dice, no sé si veas las extrañas cosas que ven mis ojos. Bien, las porciones 2, 3, 4 y 5 del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal tienen que ver con la materia fiscal. La fracción primera, ya la hemos tratado muchas veces en el recurso, se repite aquí, es la determinación, resoluciones definitivas que determinan una obligación fiscal, o sea, que determinan una obligación derivada de un impuesto, una obligación derivada de un derecho, una obligación derivada de una contribución de mejoras, ¿sí? Estas son también aprovechamientos, obligaciones derivadas de aprovechamientos. Entonces, aquí lo que encontramos es, primero, que se trata de resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales. ¿Cuáles son? Ya las sabemos, son las del SAT, las administraciones generales de grandes contribuyentes, recaudación, auditoría fiscal federal, auditoría del comercio exterior, aduanas, asistencia al contribuyente. Y luego las administraciones desconcentradas de, bueno, también la Administración General Jurídica. Y luego las administraciones desconcentradas de recaudación jurídica, auditoría fiscal federal y las aduanas. También dentro de la autoridad fiscal federal abarcamos a quién? A las autoridades locales y municipales coordinadas con la federación en ingresos fiscales federales, de acuerdo a lo que marca el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal o PANS de Mansos Céspedes en la Economía Pública y el respectivo convenio de coordinación fiscal. Luego, también abarcamos como autoridad fiscal federal a la Comisión Nacional del Agua, ¿sí? Con agua. Organismos fiscales autónomos son dos, el IMSS y el Infonavit. Ahora, que determine la existencia de una obligación fiscal. Obviamente estamos hablando de determinaciones presuntivas, de que el fisco ha determinado presuntivamente la existencia de la obligación fiscal, o que la fije en cantidad líquida. Recuerden que determinar la obligación fiscal es decir, debes. ¿Cuánto? Esa es la siguiente etapa. Pero primero, debes. Puede ser que una persona diga, sí, reconozco que yo actualizo su supuesto generador de crédito fiscal. Sí, lo hice y qué. Y lo volvería a hacer. Pero cuando le dicen, es tanto, no sabes que no pago tanto. Es un poquito menos. A ver, vamos a hacer cuentas. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues que venga una contadora, que aparece en la página 13 de la visión, o en la contraportada de esto, y bueno, pero en la próxima página del esto, y que venga aquí a hacerles cuentas al fisco. O sea, no le debo 1 millón, le debo menos, y así hacemos cuentas. Y ahí es donde lo fijamos en cantidad líquida. Ya estamos hablando de cuánto. O que fije las bases para su liquidación. O sea, debo, no niego. Es eso y es más, tengo para darte más, ¿sí? Para pagarte la risa, las perlas de la Virgen, y de qué quieres tu nieve de limón, dirían en algunas salas de concentración, ¿sí? Bueno, pero como en Electra, pagar poquito. Y así entonces señalamos como una base de liquidación el pago en parcialidades.
Si no me lo aceptan, ahí es donde entramos a impugnar. O sea, yo estoy de acuerdo en determinar mi crédito, estoy de acuerdo en la cantidad, pero quiero facilidades cómodas y correctables mensualidades, ¿sí? Pero si el fisco no acepta mi plan de pagos, entonces entramos en un conflicto. ¿Alguna duda o comentario que tengan? Fracción 3. Esto tiene que ver con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Es la negativa a la devolución de cantidades indebidamente percibidas por el fisco o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. ¿Qué leyes fiscales? En muchas ocasiones hay que revisar año con año y especialmente el día 1 de enero a las 3 de la tarde en plena cruda post año nuevo, después de preguntarnos ontoy y dos, ¿y tú quién eres? Lo que sigue es que es el primo que no ven desde hace mucho tiempo, la prima que llegó de Denver. Bueno, el punto es de que hay que leer la ley de ingresos de la Federación que entró en vigor a las 0 horas de ese día. Si es más, ustedes cuando brindan de seguro los ven con extrañeza cuando feliz año nuevo y ustedes dicen feliz año nuevo fiscal, ¿sí? Seguramente están imbuidos después de haber cruzado con el maestro Céspedes, luego se dan a conocer y no solamente chicas, también dicen que algunos chicos. Pero en fin, a lo que yo respeto las diferencias y respeto las pasiones ajenas. Entonces, la ley de ingresos muchas veces también señala formas de devolución de cantidades indebidamente pagadas durante el ejercicio fiscal respectivo, ¿sí? Así que a veces, reitero, puede ser de que lo encontremos en el 22, como también lo podemos encontrar en disposición expresa, tanto en el cuerpo como en los transitorios de la ley de ingresos o de la miscelánea fiscal. Hay que estar muy pendientes, ¿sí? O ya de plano, después de la rosca de Reyes, bueno, pues ahora sí se sienta con el contador y le preguntan, bueno, ¿qué encontraste? ¿Sí? Porque obviamente todavía tenemos, estamos en medio del heroico maratón Guadalupe Reyes. Bien, 4. Llegó Peter. No sabía que se te conocían, pero el mismo. Me sentí en Harvard. En Harvard, todo lo natural. 4. Esto es fiscal, pero se difumina a todas las materias que ustedes quieran, gusten y manden. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Uno diría, bueno, se refiere a las multas que están previstas en el Código Fiscal de la Federación, las que están señaladas del artículo 70 al artículo 91B del Código Fiscal. Ahí está todo el capítulo de infracciones y multas que correspondan en materia fiscal, ¿sí? Las típicas, las multas relativas a omisiones por error aritmético, las relacionadas con el registro federal de contribuyentes, las multas relativas a la obligación de pago de contribuciones, así como presentación de declaraciones, avisos. Digamos que eso es lo típico en materia fiscal, las multas típicas en materia fiscal. ¿Vamos bien? Bueno, pero también aquí abarcamos todas las demás multas de carácter federal, por ejemplo las que impone Profeco, ¿por violación a qué? Pues a la Ley Federal del Consumidor, pero especialmente las más comunes que emite Profeco es por violación a la Ley Federal de Metrología y Normalización. O las multas que imponía Gobernación a Guerra de Chistes, programa de alto octanaje cultural, no recuerdo si estaba elegido en Canal 22, pero era un programa muy multado, ¿sí? Era un programa muy multado
Como igualmente, aunque no lo crean, aunque lo vean a las 9 de la noche en Gala TV, aunque es ahora, sí, pues hay que verlo, Julio Patán, hay que ver los programas de Mujer Casos de la Vida Real, era un programa muy multado, ¿sí? Porque muchas veces se cometían delitos en la vieja ley federal de radio y televisión, cosa que ya no existe en la nueva ley de radiodifusión, pero en la vieja ley de radio y televisión se imponía a los programas de televisión que los crímenes no quedaran impunes. O sea, si a una muchacha la violaban, lo importante de la historia, literariamente, además, en términos literarios, la violación, con todo lo grave que sea, para efectos literarios de esa historia, era una cuestión incidental, accidental. Lo importante era la historia de la muchacha, de cómo salía adelante superando el trauma. Bueno, Gobernación multaba, ¿por qué? Porque el crimen quedaba impune. Si al violador no lo pescaban, no lo detenían, no lo sancionaban, el programa tenía que ser multado. Y por eso Mujer Casos de la Vida Real fue unos programas más multados. Ya me había multado también al Chavo del 8, pero bueno, o a Raúl Velasco. Bueno, eso motivó mucho que mi generación tardara un poco la diabetes, porque los niños cuando veíamos Canal 2 con Raúl Velasco, vámonos a jugar. Para eso se inventó la pelota, vámonos a jugar. Pero bueno, ya luego vendría Olga Brinsky y otra vez uno regresaba a la tele. En fin, pregúntale a papá quién era Olga Brinsky, pero sin mamá enferma. Entonces, vuelvo al punto. Esas multas se impugnan ante el Tribunal Federal. Multas que imponen con fundamento en la Ley de Variedades Vegetales, ¿verdad? O con fundamento en la Ley Federal, en la Ley General de Turismo, o en materia migratoria, o en materia de inversión extranjera, o en cualquier materia administrativa de carácter federal. Las multas del INE, no. ¿Por qué? Porque esas se tienen que ir, ¿a dónde? Al Tribunal Electoral. Las multas que impone la Comisión Federal de Competencia, tampoco. ¿Por qué? Esas tienen que ir a juez de distrito en materia de competencia y telecomunicaciones. Lo mismo las multas que impone el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, todo esto que les estoy narrando, reitero nuevamente, tienen que ver con multas, pero ciertas multas no se impugnan aquí. Las multas en materia electoral, en materia del IFETEL o en materia de COFECO se impugnan en otras vías ante el Poder Judicial de la Federación. En cambio, una multa impuesta por la Comisión Calificadora de Publicaciones Periódicas y Revistas Ilustradas, y ahí sí les confieso que es el único puesto que yo aceptaría en la administración, es el puesto que yo más deseo, ser comisionado de la Comisión Calificadora de Publicaciones Periódicas y Revistas Ilustradas. Imaginan la cantidad de trabajo que tendría yo que hacer revisando revistas todos los días en bien de la moral. Bien, aunque llegara a fallar la visa. Bien, 4. Las que causen agravio en materia fiscal distinto a las que se refieren a las acciones anteriores. Obviamente ahí nos referimos a cualquier caso de violación a los derechos del contribuyente que no tenga que ver con determinación de créditos fiscales, fijación en cantidad líquida, señales de las bases de su liquidación o devolución de cantidades o multas. Por ejemplo, la declaración de, no, mejor dicho, la no declaración de prescripción de créditos fiscales o la negativa finta en materia fiscal, aunque esa ya tiene un lugar en la fracción 15 de este mismo artículo 3. Pero en fin, todo lo que no quepa en las fracciones anteriores 2, 3, 4 lo acomodamos aquí en la fracción quinta, salvo las improcedencias que marca la misma Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y mutatis mutandis, las que ustedes pueden encontrar en el artículo 124 del Código Fiscal de la Federación respecto a la improcedencia del recurso de revocación. Bien, las fracciones 6 y 7 del artículo 3 abarcan lo que durante mucho tiempo se dio en llamar materia parafiscal.
Así me lo enseñó el maestro Jorge Mirón Reyes, que fue mi maestro de teoría del proceso 2. Bueno. Ya luego llegué con la doctora Emilia Toto, que odiaba, bueno, odia tiernamente al maestro Mirón, y me dice, la materia parafiscal no existe, burro. Con lo cual obviamente yo no me sentí ofendido porque soy politécnico, entonces eso decirme burro, no me duele. Bienvenida. Das clase conmigo ahí. Pero tú vas a dar cátedra, yo doy clase nada más. Entonces, pues yo me quedé con la curiosidad. El único autor que medio trata lo parafiscal es el maestro Sergio Francisco de la Garza. Y medio lo trata, ¿por qué? Porque dice, las fracciones en aquel tiempo, las fracciones 5 y 6 del artículo tal, bueno, me tocó el 23 de la ley del 77, luego vino el 14 y el 11 de la ley orgánica del tribunal, prevén lo relativo a las pensiones civiles y militares. Ah, qué bueno. ¿Y por qué se le llama parafiscal? Ya no lo explica. Ya se queda la duda. Esa duda la aclaré el día que me metí al Diario Oficial de la Federación. Si están deprimidos, si tienen alguna decepción amorosa, que no resuelve el alcohol, y miren que realmente sí me resolvió esos problemas, el alcohol. Pero hay ocasiones en que uno no tiene para el alcohol, entonces ni modo uno se mete a la hemeroteca y a leer el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué pasaba antes de 1963? Año clave. La muerte de Kennedy, la muerte de Juan XXIII, pero el nacimiento de una gran figura. Entonces, en 63 también cambió el sistema burocrático y se creó el ISSSTE. Y esto viene a cuento, ¿por qué? Porque antes del 63, ¿quién pagaba las pensiones? O mejor dicho, ¿cómo era el pago de las pensiones? Si por ejemplo Miguel iba a pasar a retiro en el año 2018, aplicando el muy viejo esquema, Miguel tenía que pedir su año prejubilatorio, o sea, era un año prejubilatorio. Tenía que avisarlo a quién, a la Secretaría de Hacienda, porque Hacienda era la que resolvía si procedía o no la jubilación, o mejor dicho, dictaminaba si procedía o no la jubilación. Si decía que sí, bueno, entonces se elaboraba el respectivo decreto presidencial. Y si conmigo se reunía una importante cantidad de personas pidiendo también la jubilación, a todos nos sumaban en el mismo decreto. Entren a el Diario Oficial de la Federación, la colección que tenemos acá, del año 59, del año 40, del año 41, del año, cualquier año anterior al 63. Y van a encontrar en el rubro Secretaría de Hacienda decretos que otorgan pensiones, porque las pensiones eran otorgadas por el presidente de la República. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba si te negaban la pensión? Quien te la negaba era Salud, el secretario de Hacienda. ¿Por qué? Porque eso afectaba al erario. Por eso le decían parafiscal, porque junto al fisco estaba también el pago de las pensiones, porque era paralelo a lo fiscal. Y por eso la negativa de pensiones se tenía que impugnar en el Tribunal Federal, en el Tribunal Fiscal de la Federación. Cuando se crea el ISSSTE, ¿por qué eso no se fue al Tribunal Burocrático? Y ahí tienen un buen tema de tesina, que lo que toca a la fracción 7, la vamos a ver, se tiene que ir mejor al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, digo, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, perdón, que ya se movió, por cierto, no sabía, se movió aquí al centro histórico, está ahora en diagonal 20 de noviembre, tengo entendido, lo cual pues, es una noticia grata, aunque cuando yo estaba litigando en Presidencia de la República y llevaba asuntos laborales, tenía que ir hasta Avenida del Limán desde Palacio Nacional. Era espantoso, horrible, ¿sí? Pero bueno, ya que me fui, bueno, lo cambiaron a diagonal 20 de noviembre, lo cual también me genera un gran escozor, porque muy adelante está una acta que llamada la Francisco. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales
que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al Erario Federal. A ver, eso con cargo a la Dirección de Pensiones, pues no es con cargo al ISFAM. Han pasado tantos años y no han podido hacer el cambio, porque el ISFAM es el que paga las pensiones. Pero en fin, vean ustedes que aquí no solamente es para los miembros de las Fuerzas Armadas, sino también para sus familiares o derechohabientes. Dentro de los derechohabientes, ¿a quiénes abarcamos, compañeras? En primer lugar, a la cónyuge. Y también al cónyuge, si es el caso de una militar, y bueno, su marido puede estar ahí. Igual su marida, si es de la universidad, igual si el militar también tiene matrimonio con personas del mismo sexo, pues también será derechohabiente. ¿Y quién más agregamos aquí? Si no es cónyuge, será concubinaria, concubina o concubinaria. ¿Queda claro? ¿Alguna duda o comentario que tengan? ¿No? Continúa. Así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Vean que no nada más son pensiones, también son prestaciones, ¿sí? Por ejemplo, un caso, ya hay dos casos así muy lamentables. Hay servicios funerarios para miembros de las Fuerzas Armadas. A veces, en el caso de las concubinas, que es los casos que yo me enteré, se trató de concubinas de elementos de las Fuerzas Armadas a las que no se les quiso dar o mejor dicho, al militar no se le quiso proporcionar el servicio de incineración de su concubina, y entonces tuvieron que pagar un servicio particular o en el ISSSTE, ¿sí? Ya ven que están los velatorios aquí en San Fernando, que también son para el público en general. Si lo desean, nada más son para personas que trabajan al servicio del Estado. Pero bueno, la cuestión es de que los militares luego demandaban el pago de lo que habían erogado por causa de la incineración, ¿sí? Entonces queda esto claro de que no solamente son pensiones, sino también prestaciones sociales a las que se tiene derecho de acuerdo con la ley del ISFAM. La ley del ISFAM es la que señala estas prestaciones. Continúa. Bueno, permíteme, Francisco. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el militar, después de cierta experiencia traumática, Tláhuac o lugares similares, la frontera, no sé, dice, ¿sabes qué? Yo voy a retiro, yo ya me voy, ¿sí? Y con mi hoja de servicios, tengo el grado de capitán segundo y creo que merezco el siguiente grado, que sería capitán primero del ejército, ¿sí? Y sucede que pide el retiro, pero también pide que le den un ascenso. Para esto, obviamente, hay que seguir todo un procedimiento que prevé la ley de ascensos del ejército. Aparte está la ley de ascensos, la ley de ascensos del ejército y fuerza aérea y la ley de ascensos de la Armada de México. En el caso de los oficiales inferiores a coronel y su equivalente en la fuerza aérea y en la Armada, recuerden que son otros grados, se los puede conceder el presidente de acuerdo a lo que dispone la ley, o sea, no pasa por el Senado, ¿sí? Pero en este caso ven que el que concede el ascenso no es el secretario de la Defensa, no es el comandante, no es el ISFAM, es el presidente. Pero hay que hacer todo el trámite para ver si el presidente concede o no el grado superior para pasar a retiro. Pero obviamente el presidente está muy ocupado en otras cosas. Socavones por aquí, socavones por allá. Estamos en temporada de socavones, entonces obviamente el presidente está muy ocupado y además ya va a empezar a preparar su informe. No sé de qué, pero va a preparar su informe. Y bueno, ya mandamos la estadística que 59 alumnos de personal efectivo, lo cual es un buen número. Bueno, a lo que quiero llegar con todo esto es de que el presidente va a firmar lo que le presente la Secretaría de la Defensa, ¿sí?
Y puede ser de que le digan al militar, ¿sabes qué? Pasas a retiro con grado de capitán segundo. No subes, te quedas ahí. Oye, pero tengo una hoja de servicio muy importante, salud de la vida en Sonora, Sinaloa, Tláhuac, o sea, aguas, ¿no? O sea, yo viví en peligro. Es más, ya escribí una novela, un guión, aunque sea para 40 y 20, que se llama así, Vivir en Peligro. Y bueno, la cuestión es de que, pues no, sales como capitán segundo. En este caso, ojo, puede ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a reclamar que le dé la pensión con el equivalente a capitán primero, pero no le puede dar el grado. ¿Por qué no le puede dar el grado? Ni siquiera un juez de distrito le puede dar el grado. Solo el presidente de la República le puede otorgar o negar el grado. Ahora sí, Francisco, segundo párrafo. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con un grado superior al que consigne la resolución impugnada, o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso, o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad, en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del tribunal solo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración. Nada más. O sea, le pueden reconocer los años de servicio, sí. Le pueden reconocer su hoja de servicios también. Su antigüedad, sus méritos, todos se lo reconocen. Pero ¿sabes qué? Solamente es para el efecto de la pensión. No te puedo dar más. O no te corresponde una pensión con grado superior. Ahora, respecto al grado, yo no me puedo meter, porque eso ya sería invadir la competencia constitucional del presidente de la República. ¿Queda claro, abogados? Hay abogados que lo piden, y dicen, no, pues, Miguel me enseñó que pidiera todo, yo lo pido, sí, pero en este caso, no te pases, o sea, en este aspecto, valora, toma en cuenta o agarra la onda de que esa es competencia constitucional del presidente de la República. ¿Alguna duda o comentario que tengan? ¿No? Igualmente les digo, pongan todas las pruebas que puedan, ¿sí? El expediente, bueno, el certificado del obtentor, el procedimiento, la resolución, la notificación por el diario oficial, ¿sí? La omisión de notificación. Todo el mundo en el agravio, hasta donde yo llego, hasta donde llegan mis cansados ojos, ataca la omisión de notificación. Perfecto. ¿Y por qué no le impugnas? ¿Por qué no aparece como acto impugnado? Impugnas la publicación. Es más, hay quien no impugna ni la publicación, impugna la revocación, sí, pero también debiste haber impugnado la falta de notificación. Digo, y en pruebas, caray, es para que te quemes el seso y pongas todas las pruebas que te vengan en gana. Así como me respondiste en el capítulo teórico, quiero que esas mismas pruebas aparezcan en el escrito. No que me ponen 3 pruebas. La otra, no relacionan las pruebas, o sea, o también otros no me ponen hechos. Hay de todo, hay de todo. Bueno, es como que se pongan bíblicos, digan, ¿acaso seré yo maestro? En fin, Francisco, fracción 7. Alguien está sonando. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es al revés. Es con cargo al ISSSTE o al erario. Las que son con cargo al erario son, yo creo que muy escasas. O sea, ya a estas alturas de la vida creo que ya no existen. Por ejemplo, una de las típicas que nos servía de ejemplo cuando yo empecé a dar clases, porque todavía vivía mi abuelo y lo daba yo de ejemplo, mi abuelo paterno, eran las pensiones para los veteranos de la Revolución. Ellos no recibían pensión por el ejército, ni recibían, bueno, sobre todo los que habían sido zapatistas o villistas, losers. A ellos no les toca por parte del ejército.
si eran carrancistas, aparte de haberse carranceado algo, o obregonistas o cardenistas, a ellos sí les tocaba, ellos sí eran winners y entonces entraban a las pensiones militares, pero los demás no, y a los demás, como eran veteranos de la revolución, les tocaba de acuerdo con la ley de veteranos, ley de pensiones para veteranos de la revolución, y esas eran pensiones civiles, ¿sí? Porque eran los luces en donde estaba mi abuelo, parecido villista. Pero en fin, no importa, lo importante era que llegaba el billete y sobre todo mi abuelo podía comprarse un buen tabaco y un buen trago. Bueno, un buen pulmón, un babadray. A lo que quiero llegar es que aquí están las pensiones del INSS. ¿Por qué están aquí? Ya deben quitarlas, que se vayan al Tribunal Federal de Tribunal Federal de Conciliación y Igualdad. ¿Sí? Ya debería ser un asunto allá, porque además es un asunto de seguridad social que tendría que atender ese tribunal. ¿Sí? Pero bueno, ni modo. Mexican Curious. Fracción octava. Esta creció y qué bueno. Qué bueno, porque daba pie a muchas malas interpretaciones en materia de licitaciones. Ahora ya no hay duda. A ver, gracias Francisco. ¿Alguien más que traiga la ley orgánica? Por favor, Pedro. Que ahí ese te extraño mucho, por ser. No, de mi parte, yo te extrañé como cualquier alumno que juega, pero alguien más te extraño. Pidió por ti. Gracias para que le invites un poco. Las que se requieren por fallos en licitaciones públicas, la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y la estatal. Aguántame el corte. A ver, las que se originen por los fallos de las licitaciones. ¿Sí? Obviamente aquí no podemos impugnar la licitación. Hay que esperar el fallo. Y el fallo puede ser impugnado. ¿Sí? Esto ha sido muy criticado porque dicen, es que se van a impugnar los fallos. Los fallos siempre se han impugnado. O sea, ¿qué te extrañas? Siempre se han impugnado. Ahora ya tienen un lugar expreso en la ley. ¿Sí? No que antes lo hacíamos por interpretación de la vieja fracción séptima del artículo 11 de la ley anterior. Entonces, ahora ya se incluyen los fallos para que no quepa la menor duda. Luego, lo otro, la interpretación y cumplimiento de contratos públicos. Y se aclara: obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. Y no falta que por ahí alguien me diga, ¿y dentro de contratos públicos abarco las concesiones? No. Deja de ver telenovelas colombianas. Ya no veas El Patrón del Mal. Mejor ve El Señor de los Cielos, o sea, consume lo nacional. Si los colombianos dicen que una concesión es un contrato, allá ellos. Y sobre todo, allá ellas. Lo digo por mis compañeras de posgrado colombianas. Háblame de tú, no, hablamos de usted. En fin. Las mexicanas no las querían, no sé por qué. También eran muy guapas. En fin, vuelvo al punto. No abarcamos concesiones, ¿eh? Hay quien dice, contrato público, es concesión. No, ahí no te metas. La concesión no está aquí, no cabe aquí. Se refiere a cualquier contrato público. Ahora bien, yo interrumpí a Pedro porque hasta donde él iba era una maravilla. Se refería a la administración pública centralizada y paraestatal. Pero los genios que hacen las leyes en este país, ¿qué hicieron? Agregaron, continúa Pedro, las empresas productivas del Estado. ¿Qué están haciendo aquí? O sea, ¿no que son autónomas? ¿No que quedan fuera del ámbito de la administración pública? ¿Por qué están aquí Pemex y sus empresas subsidiarias y Comisión Federal de Electricidad y sus empresas subsidiarias? ¿Por qué? Pues no que eran autónomas, no que de acuerdo con las leyes de estos dos entes, de estas dos empresas productivas, estas se iban a regir por los tribunales civiles, no que sus contratos eran contratos mercantiles, que inclusive los contratos que nosotros llamamos contratos administrativos, que son de obra pública, de adquisiciones, de arrendamientos, iban a verse por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, pues dice mi mamá, que siempre. Y también los abarca el Tribunal Federal
de justicia administrativa. ¿Sí? Nada más falta que las empresas productivas consideren que esto es inconstitucional, alegando sobre todo que esto va más allá de lo que marca el artículo 73, fracción 29-H de la Constitución. Es decir, va más allá de lo que marca el 73, fracción 29-H. Pero en fin, ahí lo dejo. Si es una extrañeza, es algo raro, porque además también Hacienda considera que las empresas productivas del Estado son parte de la administración pública. Perdón, por algo los hicieron empresas productivas del Estado. Yo no estoy de acuerdo, que quede bien claro. Yo estoy en contra de la reforma energética, pero ya cuando se hace ley, pues está en la ley y se queda así. Y pues, lo pusieron aquí dentro del tribunal. ¿Qué le hacemos? Bien, me cierra la tabla, por favor. Luego, Pedro. Así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales, cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal. Bien, esto también abre la puerta para que otros entes públicos federales, ¿sí? Tal vez no veamos aquí el caso del INE o el caso del Banco de México o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que van a defender su autonomía a toda costa, ¿sí? Aunque sean contrataciones o licitaciones públicas, no lo van a aceptar. Pero Coneval, tal vez COFECO, Instituto Federal de Telecomunicaciones, tal vez sí, pero ahí tenemos que ir ley por ley. Hay que ir viendo ley por ley, siempre y cuando la ley le dé competencia al tribunal, porque si no se la da, entonces nos tenemos que ir al Poder Judicial de la Federación para impugnar lo relativo a los fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por dependencias entidades de la Administración Pública Federal. La 10 ya la vimos en otro momento también. Se refiere al pago de garantía. Sí. No, la 9, perdón. La 9 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado, perdón. Esta también, obviamente, ya la vimos muy detalladamente. Los que se van a la recuperación, pues vayan estudiándola porque se preguntan el examen. Se salvaron de ver responsabilidad patrimonial global, deberían haberlo aprovechado, en fin. También para que se pongan bíblicos y digan, ¿acaso seré yo? En fin. Ve la 9, por favor, Pedro. Fracción 9. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndolo otorgado no satisfaga el reclamante. También. A ver, aguántame. Aquí se agregó algo que no estaba en la ley anterior y qué bueno, y supera ya una jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Antes se señalaba que procedía cuando se trataba de resoluciones definitivas que negaban la indemnización o que habiendo otorgado la indemnización no satisfacía el interés del reclamante. Ese es el criterio anterior. ¿Qué pasaba cuando te declaraban improcedente la reclamación? Obviamente la reclamación se sobreseía y que tengas un buen día. En este caso, cuando se declaraba improcedente la reclamación, el Poder Judicial de la Federación consideró que lo que procedía era amparo ante juez de distrito. ¿Por qué? Porque el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no preveía el caso de qué procede cuando se declara improcedente la reclamación, ¿sí? Y entonces, cuando se declaraba improcedente, el particular decía, bueno, pues mutatis mutandis, si por declarar una indemnización que no satisface los intereses de la víctima o que se negaba la indemnización, pues se cabe perfectamente declarar improcedente la reclamación y por lo tanto me voy al Tribunal Federal. Al final de cuentas, el Poder Judicial de la Federación fue en contra de las víctimas, creo yo de manera injusta, debió haber hecho una interpretación un poco más amplia en términos del artículo primero constitucional y decía no, el Tribunal Federal se debe declarar incompetente, puesto que esto le corresponde verlo a un juez de distrito en la vía de amparo. Y que tengan un buen día. En fin, ya lo agregaron y esto creo es en justicia de las víctimas. Si hay que tener un tema de tesina, bueno, bonito y barato, recuerden que necesitan 50 es la Ley Federal de Procedimiento, digo, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Termina de leerlo, por favor, Pedro. También las que por repetición impongan la obligación de los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización en los términos de la ley de la materia. Muy bien, eso también no estaba mal regulado en la ley anterior, esto lo agregaron y creo que estaba muy bien establecido. Recuerden que el derecho de repetir es el derecho que se tiene para exigirle al causante del daño que pague lo que erogó quien era responsable en el juicio natural. ¿Queda claro? Muy bien, porque algún día me topé con una magistrada de una sala civil del Tribunal Superior de Justicia que me dijo: yo el único derecho a repetir que conozco es cuando tomo bicarbonato. Pensé que era una broma. Ya, qué buen chiste. Déjame apuntarlo para que clase. No, es que yo conozco el derecho a repetir. No por eso. ¿Dónde? Porque me quiere dar un infarto. En fin, y aunque mi mujer ya me lo prohibió, tengo que decirlo, Dios dame la melodía para entenderla. Qué magistrada. En fin, fracción 10. Pedro, por favor. Fracción 10. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado. Bien, esto ya lo vimos en otro momento. Obviamente, ¿de qué estamos hablando aquí? Obviamente es cuando se exigen garantías a favor del Estado. ¿Para qué? ¿O en qué caso? Obviamente ya lo vimos en esta materia. Especialmente ¿para qué? Diana. Ego te absorbo, aunque una nada más me pide perdón. Nada más al marido y al novio. Al novio con 2 rodillas y al novio con una. Porque ya digo, no, al novio es con 2 y al esposo con una. Porque con el marido ya hay confianza. Ahora sí. Cada vez esto. ¿Puedes hacer? ¿Cuándo el Estado puede exigir una garantía? Cuando se pide la suspensión. Muy bien. ¿Para qué? Para evitar que surtan los efectos del acto que causa. ¿Para evitarla? Sí, va sola. Que Miranda te mande un mensaje por telepatía, que te diga para evitar la ejecución del crédito fiscal. Sí. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí, Miranda? ¿Sí? 141 del Código Fiscal, 142, 144 del Código Tributario. ¿Vamos bien? Es lo clásico. Pero no solamente ese tipo de garantías, abogados. Hay muchas, pero muchas garantías. Por ejemplo, en materia de contratación administrativa. Si ustedes van a participar como licitantes, ustedes representan no solamente empresas fresas norteamericanas, ese capitalismo fresa. Sí, si de repente el doctor Luis les quiere retirar el saludo porque representan, ya supe que usted representa a un emporio fresero. Sí, pero es fresa, o sea, es cosita fresita, o sea, agarran la onda, ¿no? Ya le vas a ofrecer con no, fresa con crema, no, porque tiene problemas cardíacos. Entonces, no solamente representan, repito, empresas freseras, representan empresas, por ejemplo, proveedoras de servicios de cómputo, de servicios de copiado, de servicios de mantenimiento eléctrico a favor del Estado, ¿sí? O son licitantes en materia de obra pública, ¿sí? Por fin se rinden a los encantos de un arquitecto, una arquitecta, decía de Alahuamas Capozalco, que quiere fundar su empresa constructora, ¿sí? Constructora Atlas, ¿sí? O para que el arquitecto o la arquitecta vea feliz los ojos de su papá, constructora Atlante, así como se, Atlante. Mi papá le va a Atlante. Eso le van a poner así la empresa, Atlante SDCB o Atlante Construcciones SDCB. Y que quede claro en la grabación. ¿Algo bien? Ya, gracias. No, porque el maquillaje así como va, natural, brilloso, asqueroso. Entonces, esa empresa constructora participa en un contrato de obra pública. ¿Estamos de acuerdo?
Y obviamente en los otros casos, para validar la seriedad de su propuesta, deben ofrecer una fianza. Y si ganan el contrato, otra fianza más. ¿Sí? Son fianzas a favor de quién? Del Estado, para obviamente garantizar la obra, el servicio, el arrendamiento, la adquisición. ¿Queda claro? Pero no solamente en esos casos, también piensen, por ejemplo, en contratos de comodato. Ya que estás a unas horas de terminar la carrera, Guadalupe, ¿es tu última materia? Estás a unas horas de decir, la libré, o me mandes a MasterChef como ayudante de cocina. ¿Sí? No sé qué vaya a pasar. Pero mientras, te pregunto qué es un comodato. Es un contrato donde se adquiere la propiedad de manera gratuita. No. Y el doctor Lecter, que es el que me nutre en estos días. A ver, alguien le habló por ahí, que levante la mano y lo diga fuerte, como hombre de verdad. Lo mismo, pero posesión. No, ¿por qué lo mismo? Dímelo bien, abogado, por favor, sorpréndeme, humíllame. A ver, otra vez. Sí, es un A ver, contrato es un contrato donde se adquiere la posesión de un bien donde se otorga la posesión de un bien de manera gratuita, mismo que tendrá que ser devuelto al propietario. Al decir que va a ser devuelto implica la temporalidad. ¿Cuándo? Eso quedará pactado en el propio contrato. ¿Queda claro? Imagínense que, bueno, ustedes todavía nacían, cuando se llevó a cabo una gran exposición, chéquenlo por ahí en YouTube o en Google, San Google, busquen lo relativo a México 500 años de esplendor. Fue una obra, una exposición magna que llevó a cabo la Secretaría de Educación Pública y Televisa. Entonces Televisa adquirió en comodato muchas de las obras arqueológicas, históricas y artísticas del INA y del INBA. Se celebraron contratos de comodato, ¿sí? Pero obviamente el hecho de darle a Televisa una obra, un Orozco, un Rivera, una cabeza olmeca, todo eso se exhibió en 500 años de esplendor, 500 siglos de esplendor, perdón, en 500 siglos de esplendor, pues sí será muy Televisa, pero ¿sabes qué? Me vas a dar una garantía. Por este Rivera, por este Orozco, por esta cabeza olmeca, me vas a dar esta garantía. ¿Queda claro? ¿Alguna duda o comentario que tengan? Regaños, proclamas. Por este Manzanero, por este Cuevas, no, pues te lo regalos. Hablemos más de los muertos. Bueno, ¿sí queda claro esto? Ahí hay una fianza y no acabo. Aunque ya no es tan común, de acuerdo al nuevo sistema penal, acusatorio, adversarial, oral, cuando se da la libertad bajo caución, ¿cuál es la caución que se otorga? Como recuerden que hay libertad bajo caución, se otorga una fianza a favor del Estado, ¿sí? Para efecto de que el imputado lleve en libertad su proceso, ¿sí? Por temor a que se sustraiga la acción de la justicia. ¿Es eso el brazalete? Y el brazalete lo paga el imputado, por cierto, o sea, no lo tiene la PGR o la PGJ, sino que lo tiene que pagar, y ya puede ser que es un brazalete Cartier con sus foquitos para que lo anden así ubicando, ¿no? Hoy está brincando mucho ese brazalete, tú no preguntes por qué está brincando. ¿Por qué no haces pensar en eso? Entonces, en el caso de darse la fianza y que no acuda a firmar al reclusorio, obviamente se tiene que hacer efectiva la garantía. Ojo, con el nuevo sistema penal, recuerden que ya se acabó esa gran cantidad
de supuestos de libertad bajo caución. Se disminuyen dramáticamente. Pero antes era el pan de todos los días aquí en el tribunal, ¿sí? De que cuando un reo, un imputado o una persona sentenciada con beneficio de libertad, porque también tenemos la libertad condicional. La libertad condicional a quien se otorga a un sentenciado. Y el sentenciado, obviamente, al salir, tiene que dar una fianza. Si no regresa a firmar, se hace efectiva la garantía. Obviamente, lee la fracción 10, por favor, Pedro. Ya estamos próximos a irnos. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas de los municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado. ¿Quién va a impugnar el requerimiento de la garantía? Pamela, sorpréndeme. Humíllame. ¿También ya es tu última materia? ¿Sí? Despídete de manera magna. Fuerte. En particular, ¿Qué particular? está obligado a pagar. ¿Y quién es obligado a pagar? ¿Imputado? No. La afianzadora. Quien va a impugnar esto es la afianzadora. ¿Por qué? Recuerden lo que les dije. La fianza, al hacerse efectiva, adquiere naturaleza de crédito fiscal. ¿Y cómo lo va a cobrar? ¿Cómo se va a cobrar la fianza? Se le va a mandar, si no es fiscal, se manda toda tesorería y tesorería se lo manda al SAT. Y el SAT, tanto en las fiscales como en las no fiscales, ¿qué es lo que va a hacer? Va a incoar el procedimiento administrativo de ejecución y le va a decir, págame. Ahí está requiriendo el pago. Uno diría, bueno, sus abogados de la afianzadora dirían, vamos a recurso, 117, fracción segunda, inciso A del Código Fiscal. El 127 del Código Fiscal lo inhibe. El 126 del Código Fiscal lo prohíbe. O sea, no puedes promover recurso. Entonces, ¿qué promueves? El juicio ante el tribunal. Si ustedes son abogados de afianzadora, obviamente van a defender a la afianzadora de que no procede el pago. ¿Sí? Porque obviamente ustedes representan a esa expresión del capitalismo salvajemente europeo. No, Miguel, yo voy a defender sindicatos, yo voy a ir con el maestro Durán a repartir despensas, cocinas, yo voy a defender mujeres. Bueno, el pollo, pero el día que la michoacana te llame, y no la familia michoacana, me refiero a las paletas, te llame a defenderla jurídicamente, entras al círculo capitalista. Ya para irnos, ahora sí, fracción 12, me brinco la 11. 12, por favor. Fracción 2. Las dictadas por las autoridades administrativas que son a un procedimiento administrativo. 1. A una instancia. 2. O resuelvan un expediente. 3. En los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Obviamente esto empata con el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que además nos puede llevar al artículo 89 de la ley, del reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales, ¿verdad? Sí. Qué bueno. ¿Y quién tiene que resolver? ¿Y quién será el superior jerárquico? Secretario. La Secretaría de Agricultura. Artículo 3, fracción octava. A muchos se les olvidó eso. No leyeron la ley de las vegetales y ahí estaba clarito. Era tuya, no había portero. Había dicho que sí con Minimala. Había dicho que sí y hasta llevaba el coche del papá. ¿Y ahora sí? No, pues que era con el comité o con el director sano, con el abogado general de Zagarpa. No. El abogado general de Zagarpa podría tramitar, es más, hubo que invocó muy bien el reglamento, tramitar y preparar la resolución que será firmada por la autoridad competente. O sea, el abogado no resuelve, el abogado tramita, el abogado general tramita, pero no resuelve. En fin, esto abrió la puerta
en 1995 a que el tribunal, no es cierto, en 1990 no es cierto, en el año 2001, perdón, abrió la puerta para que el tribunal abarcara la materia administrativa de una manera amplísima, ¿sí? Incluyendo propiedad industrial, incluyendo un capítulo pequeño pero importante, ya se habrán dado cuenta, de la propiedad industrial que son las barreras verticales. ¿Sí? Pero en fin, espero que esto los haga veganos. Les mando un corte. Mañana nos vemos aquí mismo.